Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este video y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. La persona dentro de la villana. Capítulo extra 17, la villana que no fue. Encantada de conocerte, yo, me llamo Pina Blanche, no sé nada, así que creo que te causaré muchos problemas, pero por favor, cuida de mí. Haré lo mejor que pueda. Mi ansiedad, que me había preocupado hasta que la conocí, desapareció por completo. Por un momento, pensé, ¿qué pasaría si Will se enamorara de la heroína? Tal vez la fuerza de la historia del juego lo obligaría. Pero en realidad, cuando me enfrenté a Pina, como una persona individual, me di cuenta de lo irrespetuoso que era ese pensamiento. Incluso con Will y los demás, si actuaban de una manera predeterminada como en el juego, significaba que no reconocía su personalidad. Me avergoncé de mí misma y juré en mi corazón demostrarlo con acciones, ya que no podía disculparme verbalmente. Will y los demás también están muy preocupados por la doncella estelar, que de repente tuvo que vivir en la sociedad noble. Me pidieron que les ayudara con aspectos que ellos no podían manejar, especialmente aquellos que solo las mujeres entienden. Por supuesto que acepto, eso es lo que me gustaría decir, pero, ¿es suficiente solo con el apoyo? ¿A qué te refieres? Como prometida de Su Alteza, creo que sería mejor que yo me encargara principalmente de apoyar la vida de Pina. La protección real es importante, pero aún así, el hecho de ser de diferente sexo puede causar cierta tensión. Es cierto. Yo seré el responsable, pero quizás Remilia sea más adecuada para estar al frente. Probablemente tendrá que actuar mucho como centro, ¿puedes hacerlo? Sí, por supuesto. Cuando me volví hacia Pina, que nos miraba a Will y a mí con ansiedad mientras intercambiábamos palabras con una expresión seria, me quité la máscara social y sonreí ampliamente. Yo soy Remilia. Mi nombre completo es Remilia Rose Graupner, pero por favor, llámame Remilia. Encantada de conocerte, Pina. Encantada de conocerte. Will sonrió irónicamente a Pina, que parecía sorprendida por mi repentino cambio de tono. Esta es la verdadera Remy. Pina, no tienes que ser tan formal. Sí, me gustaría que empezáramos como amigas, lo de antes era mi cara de salir. No te preocupes. Mientras Pina aceptaba mi apretón de manos con perplejidad, le expliqué mi comportamiento. Cara de salir. Sí, Pina, ¿no cambias tu tono cuando hablas con un niño y cuando hablas con un adulto? Es lo mismo, yo no actúo así con personas que no conozco bien, como lo hago con Will y mis amigos de la infancia. Al decir eso, asintió con la cabeza, como si lo hubiera entendido, mientras seguíamos tomadas de la mano. Solo con asentir es tan linda que me derrito, realmente es adorable. Así que, Pina, aunque vas a aprender muchas maneras y formas de hablar a partir de ahora, quería decirte que no hay necesidad de cambiar a la verdadera Pina. De repente te llaman doncella estelar y debes sentirte muy ansiosa. Pero para que una persona con ese poder esté protegida del mal y viva segura, la protección del país es absolutamente necesaria, y para vivir protegida por el país, no se puede evitar aparecer en lugares formales. De hecho, mi modo de salir se basa en la Remilia original. Por eso cambio mi pronombre en eventos sociales. Después de todo, es educada, genial, y aunque se equivocó en el juego, para mí es la mejor dama. Por supuesto, no tengo intención de hacer nada malvado. Imagino que si Remilia hubiera conocido un poco de amor, se habría convertido en una chica tan maravillosa, y así es como me comporto en público. Pero mi verdadero yo no ha cambiado, y no estoy diciendo nada que no sienta. Ni siquiera yo sé cómo explicarlo correctamente. Desde el punto de vista de Pina, esta situación del país debe sonar como algo muy egoísta. Pero el poder de la doncella estelar es bien conocido, y es un hecho innegable que se necesita su cooperación para protegerla del mal. Más o menos lo entiendo. Yo tampoco sé muy bien qué tan grande es mi poder, pero podría ser usado para cosas terribles, así que quiero estudiar para que eso no suceda. Gracias. Sé que debe ser muy difícil que todo haya cambiado tan de repente, pero déjame ayudarte en todo lo que pueda. Al decir eso, la expresión que había estado tensa cuando llegó al lugar finalmente se relajó suavemente. ¡Ah, qué buena chica!
Según el informe del funcionario que trajo a la doncella estelar a la capital real, parece que no tuvo mucha suerte con su familia, al igual que en el juego. Una infancia no muy feliz para el protagonista es un escenario común en mangas y juegos, pero cuando te enfrentas a ello en la realidad, te oprime el pecho. No podré reemplazar a su familia, pero espero que podamos pasar tiempo juntas como amigas y que ella se divierta. Después de eso, por supuesto, nos hicimos muy buenas amigas. ¿Cuánto? Tanto que a veces Will se ponía celoso. Al vernos siempre juntas, Will fruncía el ceño y decía, no se supone que yo soy tu prometido, y aunque era guapo, también era adorable. Cuando Pina, por consideración, nos dejó a solas después de mucho tiempo, mi cara se puso tan caliente que casi me derrito. Pina, tan amable de corazón, es adorable y trabajadora, y como era de esperar, solo tiene cualidades que la hacen querer, por lo que muchos chicos se sienten atraídos por ella. Pero ella está convencida de que, se sienten atraídos por el nombre de la doncella estelar, y sigue siendo muy tímida en asuntos románticos. Claro, habrá algunos con esas intenciones ocultas, pero si los miras, es obvio que se sienten atraídos por la propia Pina. Mientras me indignaba, Will me dijo con una expresión de asombro, ¿tú dices eso? Sentí que me estaba tomando el pelo. Incluso sin eso, Pina entendía la gran responsabilidad de ser la doncella estelar, más que nadie. Y eso la preocupaba. Parece que pensaba que no podía hacer amigos, y mucho menos tener un amante, tan fácilmente, y no intentaba interactuar mucho. Aunque la gente a su alrededor está tratando de hacerse amiga de la doncella estelar, que de repente fue protegida en el Palacio Real, todavía hay acosadores en todas partes. Por ahora, yo y la caballera que nos asignaron como guardaespaldas podemos protegerla, pero... Por supuesto, Pina se lleva bien con los niños de la clase, pero parece que solo confía en mí y en Marie. Por cierto, Marie aparece en el juego como un personaje de apoyo que te explica el sistema inicial y los niveles de afecto de los personajes Capturables. Es la hija del funcionario que trajo a Pina a la capital real. Por supuesto, hemos forjado una amistad que no tiene nada que ver con el juego. Los eventos que ocurrieron en el juego también sucedieron, pero Pina ni siquiera mostraba signos de tener una buena relación con nadie. Cuando le preguntaba sobre el amor, me decía, todavía no entiendo muy bien esas cosas, además, es más divertido estar con Remy, y me ponía tan feliz que la conversación se desvanecía a mitad de camino. Pero yo también pensé que si Pina empezaba a salir con alguien, me sentiría conmocionada, como si me hubieran quitado a mi mejor amiga. No solo los eventos, sino que también logré guiarla con éxito a la nación demoníaca mucho antes, gracias a mi conocimiento de la obra original. Gracias a eso, pudimos establecer una muy buena relación de amistad con la nación demoníaca, que originalmente era hostil en la obra original. Pude salvar al hermano de Ángel, que moría en todas las rutas, al igual que Remilia. Pero el padre de Claude murió a pesar de que lo salvé. ¿Qué pasaría si le pasara lo mismo a Clit? Aunque lo purifiqué, si la primera purificación de Ángel ocurriera como en el juego. No puedo escapar de la maldición de mi propia ansiedad por la fuerza del juego. Sé que me estoy maldiciendo a mí misma, pero no puedo crecer. Pero Will me salvó de mi constante ansiedad, a pesar de que se suponía que había resuelto uno por uno los problemas que causaban la calamidad. Sin negar en absoluto mi conocimiento del juego, que le conté como si lo hubiera visto en un sueño. Entonces pensemos juntos, no te preocupes, estoy acostumbrado a las locuras de Remy. Me dijo. En ese momento, me volví a enamorar de él. Sentí que, pasara lo que pasara, con Will a mi lado, podría superarlo. En ese momento, por primera vez, sentí que mi vida anterior era completamente cosa del pasado. Resolví mis sentimientos negativos y, poco después, pude purificar al Dios creador caído. Salvé a todos, incluidos los demonios, y todo terminó felizmente. Finalmente pudimos avanzar, y todos bendijeron mi matrimonio con Will, lo que me hizo sentir un poco feliz y un poco avergonzada. Pina fue el centro de la purificación de la tierra, y debido a sus frecuentes viajes a la nación demoníaca, me emocioné pensando que, tal vez vería un romance con Ángel, pero parece que no hay tales sentimientos. Por parte de ninguno de los dos. Qué lástima. Aunque no todo es perfecto, vivo como Remilia en un mundo que ha encontrado la paz. Espero poder ser una reina digna que no avergüence a Remilia.
espero que sí. El alma o la personalidad de la Remilia original probablemente ya no está dentro de mí. Cuando nació mi hijo el año pasado, me di cuenta de que la presencia que había estado dentro de mí desde que desperté en este mundo había desaparecido. Pero, de alguna manera, lo sé. Aunque se ha ido de mí, la niña que era Remilia está aquí. Lily, hoy hace buen tiempo, así que el viento es agradable, ¿verdad? MMM. Cuando la tengo en brazos así, siento la misma calidez que la existencia que siempre he cuidado desde dentro de mí. La antigua Remilia Chan, a quien le quité la vida sin querer. Todavía soy una madre inexperta, pero quiero hacerla feliz el doble de una vida y amarla mucho. Esa es la hija de Williard. Sí, la presenté hace poco. Es Lily, a que es mona. Hoy nos visita el rey del país demoníaco, nuestro aliado, el señor Angel. Él, que tiene un poder mágico especialmente alto entre los demonios, no ha cambiado de apariencia a pesar de que han pasado 8 años desde el final de aquel viaje de purificación. Pero ahora que hay paz, sus asistentes, incluidos el señor Clit y la señora Misri, siempre le hablan de una pareja o un futuro heredero para la estabilidad del país. Los demonios tienen una larga vida, y aunque su voluntad es importante, él es el rey de un país y entiendo la preocupación de los que le rodean. En un momento se esperaba que tuviera una relación con Pina, pero ambos negaron rotundamente que no se veían así y el tema se disipó. Según Pina, solo puedo verlo como un hermano poco fiable. A Pina le encanta ir de un lado a otro resolviendo los diversos problemas que surgen, y ella, que ha hecho de ayudar a la gente su razón de ser, a menudo nos envía cartas de muchos países. Es mi orgullosa mejor amiga. Marie, que se convirtió en dama de la corte, y yo siempre esperamos con ansia sus logros. Según Will, que ahora es un amigo inseparable del señor Angel, esta diplomacia de buena voluntad fue idea del señor Angel para escapar de esos sermones. Parece que el señor Clit le ha advertido, ya que está, tráigase una esposa. Parece que la conversación de trabajo ya ha terminado, y Will, que se ha convertido en un padre orgulloso, lo ha invitado a un lugar privado para presumir de su hija. El señor Angel está muy relajado. ¿No está demasiado acostumbrado? Realmente es como un hermano normal que ha venido a casa de un amigo. ¿Cuánto tiempo sin verle, señor Angel? Esta es mi hija Lily, la primera princesa. Esta niña. La última vez que vine a este país, todavía estaba en el vientre de la señora. El tiempo pasa rápido. Me acerqué a los dos y giré la cara de Lily, a quien tenía en brazos, para que el señor Angel pudiera verla fácilmente. Lily miró al señor Angel con curiosidad, y como si pidiera algo, extendió su pequeña palma para tocarlo. Oh, ¿le ha gustado el señor Angel? No, no, Angel. No te daré a Lily en matrimonio. Cálmate, Williard, todavía es un bebé. ¿Qué estás diciendo? Lily todavía es un bebé, pero ya es tan linda. ¿No sería extraño que aparecieran tipos como Angel que se sintieran atraídos? Lo siento, señor Angel, Will hace esto cada vez que un hombre se encuentra con Lily últimamente. Él mismo los invita a conocerla para presumir de su hija. ¡Qué tipo tan molesto! ¿Cómo voy a pensar algo así de un bebé? El señor Angel, con una expresión de exasperación, señaló con el dedo a Will, quien regañaba en voz baja para no despertar a Lily. Lily apretó el dedo. Oh. Angel, tú, ¿cómo te atreves a tocar a mi linda hija? No lo digas de forma extraña, solo me ha agarrado el dedo un bebé. Will, cálmate también. ¿No faltan casi 20 años para que Lily se case? Claro, el señor Angel es un demonio, así que mantendrá esta belleza y juventud dentro de 20 años. Oh, Lily parece que será una belleza deslumbrante, y quizás hagan buena pareja. Lily. No te daré en matrimonio por nada del mundo. Angel, ¿cuánto tiempo piensas seguir tocándola? Soy yo a quien le están agarrando el dedo. No, señora, no incite a Williard. Jeje. Me reí sin querer porque me pareció gracioso el señor Angel, a quien Will le estaba regañando mientras se preocupaba de que Lily pudiera llorar si la soltaba a la fuerza. Dejaré a medias los lamentos de Will sobre la diferencia de edad. Porque la elección es suya, cualquiera que Lily ame de verdad estará bien. Si es feliz, eso es todo.
Qué papá tan problemático, le dije a mi hija en mi mente, mientras observaba desde fuera a los dos amigos que mantenían una conversación que no parecía de reyes. Emi, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Hermano. ¿Tuviste un sueño triste? Estabas llorando. Cuando me toqué la cara por las palabras de mi hermano, mis mejillas estaban empapadas, como si hubiera estado llorando mientras dormía, tal como me había dicho. Fue un sueño aterrador. No lo sé. Lo olvidé, pero creo que fue un sueño amable, feliz, pero triste. Mi hermano me secó la cara con un pañuelo. Me dijo, si duermes aquí, te resfriarás, y cuando me levanté, estaba en la base del árbol más grande del jardín. Había flores esparcidas por todas partes. Es cierto, quería hacer una corona de flores para mamá, y les había pedido a los jardineros que me dejaran recoger flores. Parece que me quedé dormida mientras la hacía. Flores. Quería hacerle una corona a mamá. Se han marchitado un poco, así que una corona ya no será posible. ¿Qué tal si las hacemos flores secas? Si somos dos, podemos usar la magia que quita la humedad y la magia que seca al mismo tiempo, como para la ropa, así que podemos hacerlas. Sí, hagámoslo. Con la ayuda de mi hermano, hice hermosas flores secas y fui a ver a la señora Misri para pedirle un frasco de vidrio que no usara. Las pondría allí, les rociaría aceite perfumado y les pondría una cinta para dárselas a mamá. Pero un solo frasco sería demasiado, así que también haría uno para mi hermano, con quien las hice, y si sobraba, también le haría uno a papá. ¿Ya no estás triste? ¿Qué? Lo del sueño. Lo olvidé. Ah, entonces está bien. Mi hermano me revolvió el pelo, y yo me puse a caminar con las manos llenas de las pequeñas flores que había puesto en el pañuelo. Estaba emocionada pensando si los tres se alegrarían, y ya había olvidado la sensación del sueño que me había quedado al despertar.